Bienvenidos a nuestro devocional. Hola a todos, es un honor estar aquí con ustedes desde Guadalajara, México. Y hoy vamos a estar hablando y compartir un poquito acerca de cómo crecer en confianza. Entonces, uno de los elementos yo creo que más importantes de nuestra caminar con Dios, de nuestra relación con Dios, es este aspecto de la confianza. En Marcos 9:23 hay una historia de un papá que tenía un hijo que tenía pues un problema, pero él se acerca con Jesús y le dice, ejemplo, vamos a leer en el 21, dice: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre, y dice: desde que era niño, contestó. Dice: muchas veces lo he echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y en el 23 dice esto, dice: ¿cómo que si puedo? Dice: para el que cree todo es posible. Dice: para el que cree todo es posible. Entonces quiero hablarles un poquito acerca de este tema que es creciendo en confianza. ¿Cómo podemos crecer en nuestra confianza, no? ¿Cómo podemos confiar más en Dios, confiar más en lo que Él ha hablado y realmente ver cosas suceder en nuestras vidas y alrededor de nosotros? Yo estoy totalmente convencido que Dios quiere colaborar con nosotros para extender su reino y para ver su reino manifiesto sobre esta tierra. Y para eso tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que aprender a crecer. Ahora sí, tenemos que crecer en nuestra confianza para poder ver manifiesto las promesas de Dios y lo que Dios anhela hacer en nosotros y a través de nosotros. Entonces, quiero hablar de algunos puntos que yo creo que son muy, muy, muy importantes en este caminar. Quiero hablar de dos cosas que necesitamos hacer para poder ahora sí crecer nuestra confianza hacia Dios. Y lo primero que necesitamos hacer es conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios. Quiero leer un pasaje en 1 de Juan 5:13. 1 de Juan 5:13. Dice esto, dice: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepa que tienen vida eterna. Y en el 14 dice: es de la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Qué fuertes declaraciones está diciendo, pero quiero hacer énfasis en algo, en lo primero que dice, esa es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme su voluntad, Él nos oye. Entonces, eso es la confianza. La única forma de caminar confiadamente con Dios es conocer su voluntad. Entonces, eso es porque quiero hablar de este punto de conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios revela su voluntad. Entonces, si queremos crecer en nuestra confianza hacia Dios, crecer en nuestra expectativa de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios. Tenemos que leer, que meditar y pedir revelación del Espíritu de la palabra de Dios, de lo que Dios ha escrito en su palabra, en la Biblia. Entonces déjame decir varias declaraciones. Donde no conozco la voluntad de Dios,
no vamos a poder confiar en Dios. Entonces, en las áreas de mi vida donde no conozco la voluntad de Dios y no conozco su corazón, entonces no voy a poder confiar en Él. No va a haber confianza donde no está revelada la voluntad de Dios. Pero donde está revelada la voluntad de Dios, ahí está revelado, ahora sí, empieza a producir algo en nosotros que es la fe o la confianza. Entonces en Romanos 10 dice que la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Entonces hay una dinámica en donde algo sucede cuando empezamos a leer y conocer la palabra de Dios, que algo es producido en nosotros, donde algo empieza a suceder dentro de nosotros, donde empezamos a crecer nuestra confianza y nuestra expectativa de lo que Dios anhela y lo que Dios quiere hacer, y nuestra confianza de que Él va a hacer algo en nuestras vidas. Entonces es muy importante, sé que es un devocional muy rápido, no tenemos 3 horas para hablar de esto, ¿no? Pero nada más estoy dando varios puntos que yo creo que es muy importante. Y es esto, es que la ignorancia es tierra fértil para la incredulidad. Entonces, donde tenemos ignorancia acerca de la voluntad de Dios, va a ser la tierra fértil para la incredulidad. Pero donde hay revelación de la palabra de Dios, en esa área va a haber mucha confianza hacia Dios para ver manifiesto su voluntad en nuestras vidas. Jesús mismo dijo esto, dice, oren así en Mateo 6. Hágase tu voluntad en la tierra como está en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como está en el cielo. Haz tu voluntad aquí en la tierra como está allá en el cielo. Entonces, mientras que más crecemos en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, más vamos a poder tomarlo y más vamos a poder, ahora sí, hacer manifiesto la voluntad de Dios, orar de acuerdo a su voluntad para poder ver manifiesto la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando estoy hablando de conocer la palabra de Dios, estoy hablando de leer la palabra de Dios. Estoy hablando de meditar en la palabra de Dios. Estoy hablando de estudiar la palabra de Dios hasta que venga una revelación. En 1 Corintios 2:10, quiero leer un pasaje aquí rápidamente. 1 Corintios 2:10. Dice esto, dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pero déjame ir un versículo antes, en el 9, dice, sin embargo, como está escrito, dice, ningún ojo ha visto, y ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. A veces nos quedamos con eso, pero el siguiente versículo dice algo muy poderoso. Dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta lo más profundidad de Dios. Entonces se está hablando acerca de la revelación que viene en el Espíritu Santo. Entonces déjame decirte esto, cuando nosotros tenemos una revelación es cuando realmente la fe de Dios es producida en nuestras vidas. Y eso me lleva al segundo punto que quiero hablar hoy acerca de creciendo en nuestra confianza hacia Dios. ¿Cómo podemos crecer en nuestra confianza hacia Dios? Entonces no es suficiente nada más conocer la palabra de Dios, pero tenemos que creer la palabra de Dios. Déjame decirte esto, es muy diferente el conocer y poder citar unos versículos a realmente creer la palabra de Dios. La incredulidad no es la falta de creer, sino es creer en algo contrario a la palabra. O sea, el incrédulo no es que no está creyendo, simplemente está creyendo en algo inferior, en una experiencia inferior o una revelación inferior.
Entonces la incredulidad no es falta de creer, es el que está incrédulo está creyendo algo, pero está creyendo algo en contra de la palabra de Dios y la revelación de la voluntad de Dios que está claramente demostrada y enseñada en la palabra de Dios. Entonces no nada más es conocer la palabra de Dios, pero tenemos que creer la palabra de Dios. Un día Dios me habló y me dijo esto, me dijo, tienes más fe en tu experiencia que en mi palabra. Qué fuerte declaración, ¿verdad? Y eso fue algo que Dios me habló directamente a mi corazón. Pero me dijo, tienes más confianza en tu experiencia que en mi palabra. Y básicamente yo estaba tratando de orar para ver algo pasar, para ver un milagro, para ver una situación milagrosa suceder en mi vida. Y Dios me estaba diciendo cómo. Me dijo, tienes más confianza en tu experiencia que en mi palabra. Crees más en lo que tu experiencia te dice que en lo que mi palabra te dice. Y básicamente lo que Dios me estaba diciendo es esto. Cuando crees más en mi palabra que tu experiencia es cuando vas a ver el rompimiento y vas a ver los resultados que están prometidas en mi palabra. Entonces hoy simplemente quería animarlos y darles unos consejos acerca de cómo pueden crecer en su confianza hacia Dios. Te recomiendo escribir si necesitas ver rompimiento en una área específica, en tus finanzas, en sanidad, en tus relaciones. Quiero animarte a agarrar versículos que hablan acerca de eso y leerlos y meditar en ellos y hacer preguntas a Dios y realmente meditar y leer y meditar y leer y hablar con Dios sobre esas cosas hasta que algo sucede dentro de ti donde el Espíritu Santo te toma y te agarra y realmente produce una fe y una creencia, ahora sí, donde no nada más es una verdad que estás meditando, pero es realmente algo que realmente crees desde profundo en tu corazón. Y eso va a ser algo en tu vida donde vas a empezar a ver resultados y fruto que quizás no has tenido en mucho tiempo de tu vida. Entonces, ánimo con eso en tu caminar y de crecer en esta confianza. Bendiciones y excelente día a todos.